Buenas tardes, en este video se va a explicar la primera unidad vista en la materia de economía pecuaria. El tema de la unidad es enfoque de desarrollo rural. Eh, Universidad Interserrana del Estado de Puebla, Chilchotla, estudiando la ingeniería en desarrollo sustentable con orientación en veterinaria y zootecnia, en la materia de economía pecuaria, con el docente Eduardo Reyes Montiel. Soy la alumna Sayet Sillara Tapia Díaz, del quinto A. Ok, empecemos con el tema 1.1, que es definición de economía. La economía es una ciencia que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas, analiza el comportamiento, las decisiones y las acciones que tomamos nosotros los seres humanos. O sea que estudia a las personas, a las empresas y a los gobiernos de igual manera. Tanto la producción, la distribución y el consumo que tenemos nosotros de los bienes y servicios. La economía es casi tan antigua como el ser humano, o sea, empezó desde que el ser humano empezó a hacer lo que sería el trueque, a organizar pueblos o ciudades, etc. Proviene de dos palabras griegas, que es oikos y neimen, que juntas forman la palabra oikonomía y significa la administración del hogar. La economía nos sirve para gestionar bien nuestras finanzas, para comprar los recursos que necesitamos. Los datos como el PIB, la inflación o la tasa de desempleo son indicadores que nos señalan qué tan bien o mal está yendo un país y cómo nos afecta a la sociedad. Esto hablando económicamente. El objetivo de la economía es mejorar las condiciones de vida de las personas y de las sociedades. Ok, el tema 1.2 es modos de producción. Este se refiere a la manera en que están organizadas las actividades económicas de un determinado territorio. Son las formas en las que una economía se constituye para producir servicios y bienes, al igual que para establecer su distribución. Los principales modos de producción son el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo y el comunismo. Cada uno de estos sistemas tiene características específicas en términos de propiedad de los medios de producción, relaciones laborales y distribución de la riqueza. O sea que dependiendo del modo de producción se forman las ideas e instituciones desde la estructura económica de la sociedad. Son los métodos determinados históricamente de producir los bienes materiales requeridos por el hombre para su uso productivo y su consumo personal. Un antecesor de este concepto fue desarrollado por Adam Smith, que planteaba una división de los modelos de sociedad mediante la forma en que sus miembros cubrían sus necesidades básicas. Un ejemplo de esto es el capitalismo, pues los medios de producción son de propiedad privada y la producción se lleva a cabo para obtener beneficios, mientras que el socialismo, sus medios de producción suelen ser de producción estatal o colectiva y la producción se organiza para satisfacer las necesidades sociales. Por ejemplo, Karl Marx hablaba que los modos de producción, decía que cada modo de producción tiene dos componentes principales que son las fuerzas productivas y las relaciones de producción. En esto argumentaba que cuando las fuerzas se desarrollan entran en conflicto con las relaciones, pues el resultado es que se modifican los cambios de producción ya existentes y se pueden manifestar en forma de revoluciones sociales. Como sabemos, tenemos recursos limitados y debemos saber gestionarlos para ciertos para obtener ciertos bienes y servicios de ellos, ¿no? Entre los objetivos se encuentra que nosotros podamos satisfacer nuestras propias necesidades que van desde las más básicas hasta las más complejas.
Un sistema económico es un conjunto de reglas que definen la forma en que una sociedad gestiona y administra esos recursos que, como ya hemos dicho, son limitados. Los principales problemas a los que intenta dar respuesta son qué bienes y servicios podemos o debemos producir y en qué cantidad, cómo debemos producirlos para que eso pueda ser estable y sostenible y a quién se le destina la producción, ¿no? Y como teniendo en cuenta estos 4 puntos, debemos generar un crecimiento económico a base de estos bienes y servicios que obtenemos de recursos mayormente naturales. Este, Dentro del sistema económico podemos diferenciar que se encuentran 2 tipos, que es el capitalismo, que defiende la propiedad privada, y el socialismo, que defiende la propiedad colectiva y los mercados están regulares. Ok, ahora el 1.4, que son factores de producción. Los factores de producción son elementos esenciales en el estudio de la economía, ya que constituyen en los recursos que se utilizan para generar bienes y servicios en un sistema económico. Esos factores son fundamentales para comprender el proceso de producción y cómo se crea y distribuye la riqueza y el ingreso. Dentro de esos factores de producción, las empresas son quienes dan respuesta a estas necesidades, pues constantemente se encuentran desarrollando productos y servicios a través de la utilización estratégica de estos factores de producción. Dentro de los factores de producción encontramos el subtema 1.41, que es tierra, capital, trabajo y tecnología. El trabajo es el esfuerzo físico o intelectual que una persona le dedica a alguna actividad, incluyendo el tiempo de dicha labor. La tierra son todos los recursos de origen natural. El capital son los bienes duraderos y creados por el hombre, como pueden ser empresas, casas, todo tipo de infraestructura, maquinaria, etc. La tecnología es un factor que recientemente apareció y consiste en un cúmulo de procesos y técnicas a base de métodos científicos. Con cada factor produce su propia retribución. Por ejemplo, el trabajo produce salario, la tierra renta, el capital interés y la tecnología, como acaba de aparecer, todavía no tiene una retribución como tal, pero lo que sí le podemos retribuir tal vez son la aparición de nuevas enfermedades, de nuevas vacunas, nuevos medicamentos, etc. Los factores de producción suelen ser importantes puesto que permiten al constante desarrollo de bienes y servicios para satisfacer la continua demanda dentro de las sociedades, contribuyen al crecimiento de una nación. Escuelas de pensamiento económico. Las escuelas de pensamiento económico, también conocidas como corrientes económicos, representan las diversas ideologías y enfoques sobre cómo debería ser la economía. Estas funcionan a base de enfoques y se deben de tomar decisiones económicas. Como subtema tenemos 1.5.1, que es Escuela de Pensamiento Clásico. La Escuela de Pensamiento Clásico se basa, surgió en el siglo XVIII, liderada por Adam Smith, y sus principales exponentes incluyen a David Ricardo, Thomas Malthus y John Stuart. Defendía conceptos como la libertad de mercado, la propiedad privada y creían que el bienestar social surgía de la búsqueda individual de interés propio a través de la competencia. Hicieron importantes contribuciones con teorías sobre el valor, la distribución de la riqueza, el comercio internacional y las leyes económicas. Los principales fundamentos sobre la autorregulación del mercado, el pleno empleo y la ineficacia de las políticas monetarias y fiscales en la alteración del equilibrio del mercado. La escuela de pensamiento clásico se basa en la forma de que el mercado es libre, ya que es la forma natural de funcionamiento de la economía, ya que ésta produce progreso y prosperidad. Además de que promueve la idea de que el mercado libre asegura una asignación óptima de recursos,
lo cual genera progreso y prosperidad sin necesidad de intervención gubernamental, que eso es a lo que más se basaban, a que el gobierno no interviniera en este tipo de economía. El siguiente subtema 1.5.2, Escuela de Pensamiento Neoclásico. Este tipo de pensamiento se basa en la idea de que el valor de los bienes es una función de utilidad que le asignan los consumidores. Surge en la década de 1870. El término neoclásico es muy criticado por algunos economistas, argumentando que trata de aglutinar el pensamiento económico marginalista que hubo entre 1870 y 1900. El pensamiento neoclásico apoyó firmemente el libre comercio como motor de desarrollo económico y como una forma de aprovechar las ventajas comparativas de los países. Con respecto al comportamiento de las personas, empresas, la escuela neoclásica se basa en tres supuestos básicos, que es ambos, productor y consumidor, son racionales, las personas buscan maximizar su utilidad o satisfacción cuando consumen bienes o servicios. Las empresas buscan maximizar sus utilidades cuando venden estos bienes o servicios. Y personas y empresas actúan de manera individual basándose en información completa y de relevancia. Esta economía surge en el siglo XIX, destacando por formalizar la economía con un enfoque matemático. Uno de los aspectos que lo diferencian de la escuela clásica es la forma en que explican los precios y el valor relativo de los bienes. La principal preocupación en este tipo de pensamiento fue la asignación y distribución óptima de los recursos en una sociedad, o sea que apoyaron firmemente, como ya lo dije, el libre comercio. Existieron tres escuelas neoclásicas: la inglesa, liderada por William Stanley, austriaca, a quien se le atribuye a Karl Menger; francesa, a Leon Walras. Como siguiente tema tenemos el 1.5.3, que es la economía moderna. Esta economía fue desarrollada desde los fundamentos que elaboró la filosofía moral ilustrada, la cual establece un concepto mecánico de las acciones humanas que haría verosímil un abordaje científico de las mismas. Esta se caracteriza por su alta complejidad y globalización. Se basa en la producción y distribución de los bienes y servicios a través de sistemas de mercado, con un énfasis creciente en la tecnología y en la innovación. También es destacada por la interconexión de las economías a nivel internacional, en un papel dominante de las corporaciones multinacionales y la creciente importancia de los servicios en lugar de la manufactura. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias.